¿Qué tal? Bienvenidos a otro video de Estadística Inferencial 1. Vamos a tratar la tarea número 2 de la misma unidad, que es distribución de probabilidad normal y discreta, de la carrera de Ingeniería en Logística. Mi nombre es Gaspar Cruz Bautista. Probabilidad. Se encuentra en la página 136 a la página 200 del libro de Estadística del autor Mario Triola. Vamos a hablar un poquito del concepto de probabilidad. La probabilidad es simplemente ¿qué tan posible es que ocurra un evento determinado cuando no estamos seguros del resultado de un evento? Podemos hablar de la probabilidad de ciertos resultados. ¿Qué tan común es que ocurran? Al análisis de los eventos gobernados por la probabilidad se le llama estadística. Iniciamos con el capítulo 4. Conceptos básicos de probabilidad. Nos hacen la primera pregunta referente a la lotería. En uno de los juegos de lotería instantánea del estado de Nueva York, se dice que las probabilidades de ganar son de 4 en 21 ocasiones. Como respuesta, y en base al concepto, vamos a ser más analíticos a la hora de dar los resultados. Como resultado pongo que la probabilidad denota de que cada 4 de 21 personas resultan ganadoras, que estamos hablando de que usan o que es usual que tendrían porcentaje de ganar. En la siguiente pregunta, que se refiere al clima, un pronóstico de Weather Book para la zona donde se ubica la casa del autor afirmó probabilidades de lluvia de un 80%. Como respuesta pongo, si expresamos el grado de la probabilidad entre 0 a 1, la probabilidad sería de una vez la probabilidad de lluvia. En la siguiente pregunta de examen, si usted trata de hacer conjeturas en un examen sobre la respuesta de una pregunta de verdadero o falso, existe una probabilidad de 50-50 de elegir la respuesta correcta. Como resultado, propongo que podría ser que se defina que pudiera aplicar el 1 medio o 0.5 de que sean elegidas. El 4.3, regla de sumas. Agrego un pequeño comentario, así como la fórmula de aplicación. En el primer ejercicio nos pide seleccionar al azar a un médico de Bellevue Hospital en la ciudad de Nueva York al elegir a un cirujano. Después dice que seleccionar al azar un médico del mismo hospital en la ciudad de Nueva York y elegir a una mujer. Se puede decir que no es disjunto porque no tienen elementos en común. En la siguiente pregunta, que Pig Richard Sender realiza una encuesta y que selecciona al azar a un sujeto que sea republicano. En la siguiente es lo mismo, pero termina eligiendo a un demócrata. Este resultado no es disjunto porque no tienen elementos en común. La siguiente pregunta, seleccionar al azar un Corvette de la línea de ensambles de Chevrolet y elegir un vehículo sin defectos. A la par, seleccionar al azar un Corvette de la línea de ensambles de Chevrolet y elegir un vehículo con batería descargada. Este puede ser un suceso disjunto o incompatibles porque no tienen ningún elemento en común. 4.4. Regla de la multiplicación y fundamentos. Agrego una pequeña nota, así como parte de la fórmula. La fórmula a utilizar para calcular es P entre paréntesis A y B como regla de multiplicación. Es la probabilidad de que el evento A ocurra en el primer ensayo y que el evento B ocurra en el segundo ensayo. Y nos dan 3 ejercicios. Elegir al azar a un televidente que está viendo Saturday Night Live. A la par también elegir al azar a un segundo televidente que esté viendo el mismo programa. Como resultado, pudiéramos aplicar que son valores independientes, ya que uno no depende del otro. En la siguiente pregunta, descubrir que la radio del automóvil funciona y a la par descubrir que las luces del automóvil funcionen son valores dependientes, ya que dependen de la batería para funcionar. En la siguiente pregunta, usar pantalones cortos o cuadrados con calcetines negros y sandalias. Son valores dependientes, ya que dependen de las variables existentes. 4.5. Regla de multiplicación, complementos y probabilidad condicional.
En la primera pregunta nos recargan que interpretación de al menos 1. Usted desea calcular la probabilidad de obtener al menos un aparato defectuoso al elegir al azar y probar 10 marcapasos cardíacos. Nos preguntan, ¿qué sabe usted acerca del número exacto de defectos si al menos uno de los 10 artículos es defectuoso? Como respuesta, propongo que es posible mencionar que el número exacto de los defectos pudieran de ser a partir de 1 a 9 o hasta 10. En la siguiente pregunta, de cálculo de probabilidad, dice que un investigador médico desea calcular la probabilidad de que un paciente cardíaco sobreviva durante un año y piensa que hay dos resultados, sobreviviré o no sobreviviré, de manera que la probabilidad es de 1 medio o 0.5. ¿Está en lo correcto? ¿Qué información importante no incluye en el proceso de razonamiento? Y yo digo que es no, que los dos resultados no son iguales probables. No se tomó en cuenta la tasa real de supervivencia, pero se debió haber considerado. 4.6. Probabilidades por medio de simulaciones. La pregunta número 1. Simulación a arrojar datos. Dados. Si se arrojan 2 dados, se obtiene un resultado entre 2 y 12. Inclusive, un estudiante simula el hecho de arrojar 2 dados al generar al azar números entre 2 y 12. ¿Esta simulación se comporta de manera similar a los dados reales? ¿Y por qué? Yo digo que no, como contestación a la primera pregunta. ¿Y el por qué? Porque los números generados entre 2 y 12 serían igualmente probables, pero no son igualmente probables con dados reales. En la siguiente pregunta, simulación de cumpleaños. Un estudiante desea llevar a cabo la simulación descrita en el ejemplo 2. Como no dispone de la calculadora ni de alguna computadora, utiliza 365 tarjetas individuales para anotar números entre 1 y 365. Luego, el estudiante revuelve las tarjetas, selecciona una y registra el resultado. Después, vuelve a incorporar a esa tarjeta las barajas todas y elige una segunda. El proceso se repite hasta que obtiene 25 fechas de cumpleaños. ¿Esta simulación se comporta de la misma forma que en el proceso de seleccionar a 25 personas y registrar sus fechas de cumpleaños? Sí. ¿Por qué? Porque cada uno de los 365 cumpleaños tiene la misma probabilidad de ser elegidos o las tarjetas se reincorporan, por lo que es posible elegir el mismo cumpleaños más de una vez. 4.7. Conteo. Sobre este tema, el símbolo funcional que se ve a continuación denota del producto de números enteros, positivos, discrecientes. Por ejemplo, 4 con el signo de admiración es igual a 4 por 3 por 2 por 1 para obtener 24. Lo ejecutamos en los siguientes ejercicios. En la parte de factorial nos pide calcular cuántas formas diferentes se pueden ordenar 5 preguntas del examen evaluado. Pues realicé la operación decreciente, como nos menciona en el ejemplo, hasta obtener los 120. En la misma parte de factorial es calcular cuántas formas diferentes se puedan alinear los 9 jugadores de un equipo de béisbol para entonar el himno nacional, evaluado en 9, signo de admiración. Y es lo mismo, es la parte decreciente para obtener 362.880. En la parte de 21, en el juego de 21 que se juega con un mazo de naipes, un jugador recibe inicialmente 2 cartas. Calcule el número inicial de manos diferentes de 2 naipes evaluando 52C2. Pues el mazo de los juegos son de 52 tarjetas y el rango es de 13. Si a uno se les multiplican, nos dan 672 por las dos tarjetas. Son 352 menos 26 mazos diferentes de naipes, nos da un resultado de 1326. .8 Teorema de Bayes. Las reglas para un evento inusual para la estadística inferencial. Sí, con un supuesto determinado,
la probabilidad de un evento en particular es muy pequeña. Concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto. Agrego una fórmula. Nos hacen una pregunta. Muertes por vehículos automotores. En un año reciente se informó que la tasa de mortalidad debido a choques de vehículos automotores era de 15.2 por 100,000 habitantes. Nos hacen 3 preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona seleccione al azar muera este año como resultado de un choque de un vehículo automotor? La pregunta B, si se seleccionan 2 personas al azar, calcule la probabilidad de ambas mueren este año como resultado de choques en vehículos automotores y expresa el resultado utilizando 3 decimales significativos. En el inciso C, si se seleccionan 2 personas al azar, calcule la probabilidad de que ninguna de ellas muera este año como resultado de los choques en vehículos automotores y exprese el resultado utilizando 3 decimales significativos, los cuales ya se muestran como resultados en los incisos A, B y C. Distribución de probabilidad discretas. Esto abarca desde la página 201 a la 246. Y agrego como comentario, una distribución discreta describe la probabilidad de ocurrencia de cada valor de una variable aleatoria discreta. Una variable aleatoria discreta es una variable aleatoria que tiene valores contables, tales como una lista de enteros no negativos. Con una distribución de probabilidad discreta, cada valor posible de la variable aleatoria discreta puede estar asociada con una probabilidad distinta de 0. Por lo tanto, una distribución de probabilidad discreta suele representarse en forma tabular. Iniciamos con el capítulo número 5. 5.2. Variables aleatorias. En el primer ejercicio nos piden distribución de probabilidad. Y la pregunta dice, un jugador profesional afirma que cargó un dado para los resultados de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenga probabilidades correspondientes de 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 y 0.6. ¿Realmente será cierto lo que dice? Una distribución de probabilidad se describe haciendo una lista de los resultados junto con sus probabilidades correspondientes. Como respuesta, yo agrego lo siguiente, que sí puede ser cierto, ya que el cargo de un dado se puede obtener en un resultado probable, pero cada una de las caras del lado y la distribución de la probabilidad se describe con los resultados que se obtienen. Hago una nota que la identificación de variables aleatorias discretas y continuas en los ejercicios 5 y 6 identifican si la variable aleatoria que se escribe es discreta o continua. Esto más que nada es respuestas de razonamiento. El número de personas que ahora están conduciendo un automóvil en Estados Unidos es una variable discreta. El peso del oro almacenado en Fort Knox es una variable continua. La altura del último avión que salió del aeropuerto JF Kennedy en la ciudad de Nueva York es una variable continua. El número de automóviles que chocaron el año pasado en San Francisco es una variable discreta y el tiempo necesario para volar de Los Ángeles a Shanghái es una variable continua. La siguiente pregunta, que es la 6, la cantidad total en onzas de bebidas gaseosas que usted consumió el año pasado, el número de latas de bebidas gaseosas que consumió el año pasado es una variable discreta, la anterior es una variable continua. El número de películas que actualmente se exhiben en el cine estadounidense es una variable discreta. La duración de una película elegida al azar pues es una variable continua y el costo de filmar una película elegida al azar es una variable continua. Y aquí te agrego una clasificación de variables aleatorias, que son las discretas y las continuas. La distribución de probabilidad binomial. El primer problema habla de probabilidades binomiales. En los Estados Unidos el 35% de las poblaciones tienen ojos azules, según datos de un estudio realizado por el Dr. Sorita Soni, de Indiana University. Suponga que desea calcular la probabilidad de obtener excelente 2 personas con 2 ojos azules al elegir 5 personas al azar. Nos hacen la pregunta, ¿por qué no podemos calcular
respuesta de la siguiente manera: utilizar la regla de multiplicación para calcular la probabilidad de obtener 2 personas con ojos azules, seguidas por 3 personas con ojos que no sean azules, que es de 0.35, 0.35, 65, 65 y 65, distribuidos de esta forma. Como resultado, agrego que el evento dado describe únicamente una manera en la que de entre 5 personas elegidas al azar, 2 tengan ojos azules, pero existen otras formas de obtener 2 personas con ojos azules. Da un total de 5 individuos y sus probabilidades correspondientes también se deben incluir en el resultado. La siguiente pregunta, que es de independencia. Una encuesta de Gallup aplica a 1.236 adultos, reveló que el 12% de los individuos creen que es de mala suerte caminar por debajo de las escaleras. Considere la probabilidad de que de 30 personas elegidas al azar y de las 100.236 encuestas haya al menos 2 que tengan esa creencia. Como los sujetos encuestados fueron seleccionados sin reemplazo, los eventos no son independientes. La pregunta es: ¿se puede calcular la probabilidad utilizando la fórmula de probabilidad binomial y por qué? Sí, podemos utilizar esa fórmula. El por qué es porque aunque las selecciones no son independientes, se puede tratar como si fueran independientes al aplicar el lineamiento del 5% de un grupo de 1.236 personas. Solo 30 fueron elegidas al azar, lo que corresponde por lo menos a un 5%. Y siguiendo con la pregunta número 13, que se refiere al cálculo de probabilidades, la pregunta es con respuesta de adivinación. Cada pregunta de opción múltiple de la prueba SAT tiene 5 posibles respuestas: A, B, C, D y E, una de las cuales es la correcta. Suponga que adivina las respuestas de 3 de estas preguntas. Nos hacen 3 incisos. Nos dice que el primer inciso A utiliza la regla de multiplicación para calcular la probabilidad de que las 2 primeras conjeturas sean incorrectas y que la tercera sea correcta. Es decir, calcular la probabilidad de I y C, donde C denota una respuesta correcta y una incorrecta. Lo mismo nos pide en el inciso B. Inicie con I si C y elabore una lista completa de los distintos acomodos posibles de 2 respuestas incorrectas y una correcta. Después, calcule la probabilidad de cada uno de los datos. Para el inciso A, de acuerdo a la lectura del libro, obtuvimos y realizamos esta operación, obtuvimos 0.128. Para el inciso C, igual, acomodamos los mismos intentos, las mismas probabilidades, de acuerdo a cómo se nos solicitó, y el resultado fue 0.128 por cada uno. Con base a los resultados del inciso anterior, de acuerdo a todo al formato de Minitab, obtuvimos este último resultado, que es de 0.384. Agrego una pequeña nota de cómo ejecutar este tipo de problemas en la base de Minitab, pero ahorita vamos a hacerlo. Previamente yo ya tenía los resultados que te otorgaban en el libro. Los puse en mi formato, en mi celda 1, para calcularlo. Aquí automáticamente está grabado. Nos vamos a calcular. Siempre va a ser para este tipo de datos. Entrar a calcular a la distribución de probabilidades. En este caso vamos a partir a la parte binomial. Nos ponemos en la parte de probabilidad acumulada, los números de ensayos, que son 3, las probabilidades de los eventos, y asignamos la columna C. Le damos a aceptar y automáticamente volvemos a tener los mismos datos que obtuvimos aquí. Aquí está el 0.128, que es el que apareció en esta parte. Y es el resultado que multiplicamos por 3 veces, de acuerdo a los resultados, para que nos diera 0.384. Siguiendo con la media, varianza y desviación estándar para la distribución binomial, realizamos estos ejercicios
El primero es de hacer conjeturas. En la prueba del SAT se hacen conjeturas al azar de 50 reactivos por opción múltiple de la prueba SAT, de modo que n vale 50 y la probabilidad vale 0.2.6, ¿no? Que diga, el 6 no los pone, ¿no? N es el tamaño de muestras. Entonces, al realizar la operación, tenemos que la media es de 10.0, la desviación estándar es de 2.8, el mínimo de 4.4, el máximo de 15.6. La siguiente pregunta, selección de género. En un análisis de resultados de prueba de métodos y sort, para la selección del género, nacen 152 bebés y se supone que los niños y las niñas son igualmente de probables, de modo que el tamaño de la muestra es de 152 y la probabilidad es de 0.5. Trató de desarrollar aquí la mecánica de la operación para obtener la media. Se multiplicó el número de tamaño de muestra por la probabilidad y obtuvimos 76, que sería nuestra media. El valor mínimo es el 76 menos dos probables temas, que son niños y niñas. Se realizó la operación y obtuvimos 63.68. Para la desviación estándar, la raíz cuadrada de 152 por las dos probabilidades nos dan 6.16. El valor máximo es de acuerdo a las operaciones y los resultados que obtuvimos aquí, de la media, el valor mínimo y la desviación estándar, y obtenemos 88.32. En la pregunta número 7, que es prueba de fármacos, en un análisis de prueba, 1 panel TCH para el consumo de marihuana se someten a prueba 300 sujetos y la probabilidad de un resultado positivo es de 0.48, de modo que el tamaño de la muestra es de 300 y la probabilidad de éxito es de 0.48 y nos ponen 8, ¿no? La media es de 144.0, la desviación estándar 0.7, el mínimo 126.6 y el máximo 161.4. En la siguiente sección, 5.5, distribución de probabilidades de Poisson. Vamos a realizar unos ejercicios. En la primera pregunta, Poisson binomial. Dice, un experimento implica lanzar un dado 6 veces y contar el número de veces que resulta un 2. Si calculamos la probabilidad de X de 0 ocurrencias, de 2 por medio de distribución de Poisson, obtenemos 0.368. Sin embargo, con la distribución binomial obtenemos 0.335. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad correcta de no obtener ningún 2 cuando lanzamos el dado 6 veces? ¿Por qué la otra probabilidad es incorrecta? Bueno, pues aquí agrego un comentario analizándolo. La pregunta, la variable aleatoria X es un número de ocurrencias de un evento de un intervalo. Las ocurrencias son aleatorias, independientes entre sí, y se distribuyen de manera uniforme en el intervalo. Para las respuestas de las preguntas 5, 6 y 7 nos dan la siguiente instrucción. Uso de la distribución de Poisson para calcular la probabilidad en los ejercicios 5 a 7. Suponga que se puede aplicar una distribución de Poisson y proceda a emplear la media. Para calcular la probabilidad indicada. Dice, si la media vale 2, calcule la probabilidad que vale 3. Y si la media vale 0.3, calcule la probabilidad que valga 1. Y si la media vale 3/4, calcule la probabilidad de 3. Aquí agrego imágenes de cómo realizarlo en la herramienta de Minitab. Pero vamos a proceder a realizarlas. Ok. Dice, buscamos en la parte de cal, distribución de probabilidades, y nos vamos a la parte de Poisson. Bien. Dice que el problema dice que cuando la media vale 2, calcule la probabilidad que vale 3. Es la misma ejecución para los tres
ejercicios. Entonces, así como ingresamos a probabilidad, ponemos la media 2 y ponemos la probabilidad que es 3. Le damos a aceptar y automáticamente yo ya lo tenía realizado, pero aquí obtenemos que si lo realizas 3 veces te da 0.180, que es lo que puse aquí. La misma ejecución va a ser para los siguientes ejercicios, 0.22 para la pregunta 6, para la 7 0.3. Igual simplemente sustituye los datos, ¿no? La media la pones en 0.3. Calcular nuevamente, lo vamos a realizar. Te vas a la probabilidad de Poisson y en esta parte de datos le das 0.03 y la probabilidad es de 1. Y aquí tenemos 0.029. Bueno, 0.022. No puse todos los datos, pero sí, aquí están. Seguimos entonces con la distribución de probabilidad normal. Este tema de la página 247 a la 324, puse un pequeño texto para entenderlo y un pequeño diagrama, ¿no? La normal es la distribución de probabilidad más importante. Multitud de variables aleatorias continuas siguen una distribución normal o aproximadamente normal. Una de sus características más importantes es que casi cualquier distribución de probabilidad, tanto discreta como continua, se puede aproximar por una normal bajo ciertas condiciones, ¿no? Y aquí agrego un tipo de seguimiento, de diagrama, para tener más o menos algo de cómo entender la distribución de probabilidad normal. En el capítulo 6.2, distribución normal estándar, nos hacen una primera pregunta, que es distribución uniforme continua. En el ejercicio 5 dice, remítase a la distribución uniforme continua descrita en la figura 6.2. Suponga que la selección al azar un nivel de voltaje entre 123 y 125 volts y calcule la probabilidad de seleccionar el nivel de voltaje indicado. Pongo que mayor que 124 volts, la respuesta sería 0.5. Tengo que la probabilidad es el voltaje mayor que 124 volts. Y esto realizo aquí la operación, que es 0.25 por 2 para obtener los 0.5. Pero también menciono que la probabilidad de seleccionar al azar el nivel de voltaje menor que 124 es de 0.5. En la siguiente pregunta, distribución normal estándar. En el ejercicio calcule el área de la región sombreada. Dice que la gráfica describe la distribución normal estándar con media igual a 0 y la desviación estándar igual a 1. Este ejercicio lo realicé en el formato de Minitab. Pongo las imágenes aquí de cómo realizarlo, pero vamos a hacerlo en el formato. Dice que entramos en la parte de Calc, distribución de probabilidad normal. Yo ya tenía previamente realizado el ejercicio, así que los datos, la media es 0, la desviación estándar es 1, el 0.75 es el número que nos ponen en la imagen. Pues al darle a aceptar te va a dar 0.7733 y los demás números. Y me dice que la media es 0, la desviación estándar 1, así como lo realizamos. Y el resultado viene siendo 0.7734. Bueno, aquí lo redondeamos. Esa es la parte de este ejercicio. Seguimos con la siguiente pregunta, que es distribución normal estándar. En el ejercicio 13, calcule la puntuación Z indicada. La gráfica describe la distribución normal estándar con media igual a 0 y desviación estándar igual a 1. En esta parte igual pego datos de la imagen, así como realizamos el pasado. Nada más que en esta pregunta, ojo, viene inverso acumulativo. Entonces, regresamos. Le ponemos esta parte, ¿no? Los mismos datos, calcular. Entras en la parte de calcular, la probabilidad, la parte de normal. Y únicamente hacemos el cambio aquí en la inversa acumulativa.
para poder obtener el resultado, que nos dice que es de 0,97798, que es lo que marca en esta parte. $0,9798. Bien, le damos a aceptar y automáticamente aquí nos pone el resultado, ¿no? Que es respuesta 2.05, que es en esta parte de aquí, ¿no? Redondeo el 4, 9, para obtener el 2.05. En el siguiente, la siguiente pregunta, que es distribución normal estándar, en los ejercicios 17, suponga que las lecturas de termómetros se distribuyen normalmente con una media de 0 grados y una desviación estándar de 1.00 grados. Se selecciona al azar un termómetro y se prueba. En cada caso, elabore un bosquejo y calcule la probabilidad de cada lectura. Los valores están grados Celsius. Si utiliza la tecnología en lugar de la tabla 2, redondee las respuestas a 4 posiciones decimales. Y obtenemos la respuesta y lo pusimos a los 4 números decimales como lo indica, y la respuesta es 0.0668. En esta parte, pues igual que la primera ecuación, nos vamos a probabilidad acumulativa. En la parte de unidad, calcular, distribuciones, normal, probabilidad acumulativa. En esta parte cambia, ¿no? En el primer problema también salió probabilidad acumulativa, el segundo fue probabilidad acumulativa inversa. Y nos dice que es de menos 1.50. Menos 1.50. Le damos a aceptar y ahí está el resultado, 0.0668. Los números que pidió. Ok. Agregó las imágenes para que en un momento dado pueda tomar nota y seleccionar y poder realizar las operaciones. En la parte de 6.3, aplicaciones de distribución normal. En estos ejercicios, igual, distribución normal, la primera pregunta te dice, la distribución de puntuaciones de C1 es una distribución normal no estándar, con una medida de 100 y una desviación estándar de 15. La pregunta es, ¿cuáles son los valores de la media y de la desviación estándar después de estandarizar todas las puntuaciones de C1, convirtiéndolas en puntuaciones Z por medio de Z5X menos M sobre S? La media es 0 y la desviación estándar es 1. Pues realizas pones los datos y automáticamente pues en la parte de Minitab pues te va a dar que la desviación estándar es 1, ¿no? En la siguiente pregunta, altura de entrada al monorriel Mark IV que se utiliza en Disney World, el avión Boeing 757-2000 ER cuenta con puertas con una altura de 72 pulgadas. ¿Qué porcentaje, dice el inciso A, de los hombres adultos pueden pasar por las puertas sin tener que agacharse? El inciso B, ¿qué porcentaje de mujeres adultas pueden pasar por las puertas sin tener que agacharse? En el inciso C, el diseño de la puerta con una altura de 72 pulgadas parece ser adecuado. Explique. Y en el inciso D, ¿qué altura permitiría que el 98% de los hombres adultos pase sin tener que agacharse? La respuesta para el inciso A es de 85.77%. Con herramientas tecnológicas que es el Minitab, realizamos la ecuación. Para el inciso B, la 99.96. El inciso C, explicando la respuesta, es la estatura no es la adecuada, porque el 14% de los hombres adultos necesitaría agacharse. Por lo tanto, sería mejor tener entradas más altas, aunque es probable que esto resulte poco práctico, debido a otras consideraciones del diseño. La respuesta del inciso D es 74.7 pulgadas, con herramienta tecnológica también a solucionar. La siguiente pregunta, las estaturas requeridas para mujeres que se incorporan al ejército de los Estados Unidos requiere que las mujeres que se enrolen midan entre 58 y 80 pulgadas. Las partes no las dan pulgadas, pero vamos a tratar de poner los datos. En el inciso A me dice que calcule el porcentaje de mujeres que cumplan con este requisito. Se negará a muchas mujeres la oportunidad de unirse al ejército por ser demasiado bajas o demasiado altas.
El inciso B, si el ejército estadounidense modifica los requisitos de estatura de manera que todas las mujeres pudieran enlistarse, con excepción del 1% con menor estatura y el 2% con mayor estatura. ¿Cuáles serían los nuevos requisitos de estatura? Para el inciso A, la respuesta sería 98.74%, también con la herramienta tecnológica Minitab. No solo alrededor del 1% de las mujeres son elegibles, pongo aquí las operaciones, puedes usar la Minitab o realizar las operaciones como las agregué. Y al contrario, pues el porcentaje de aceptación sería alto porque pues pudieran ingresar más mujeres y predeterminar alguna estatura para que sea el menor porcentaje, ¿no? En la parte número del inciso B, el máximo es de 57.8 pulgadas y el máximo sería de 68.7 pulgadas. 6.4, distribución menstruales y estimadores. La primera pregunta, una buena muestra. ¿Usted desea estimar la proporción de datos? Los estudiantes universitarios estadounidenses que tienen una gran sabiduría de tomar un curso de estadística, por ello obtienen una muestra aleatoria simple. Los estudiantes de la Universidad de Nueva York nos hacen la pregunta, ¿la porción muestral resultante es un buen estimador de la proporción de la población? ¿Y por qué? Pues no, pero se trata de una muestra aleatoria simplemente obtenida de la población de todos los estudiantes universitarios estadounidenses. Es probable que los estudiantes de la Universidad de Nueva York no reflejen con presión el comportamiento de todos los estudiantes estadounidenses. La siguiente pregunta dice que en los ejercicios 9 a 12 remítese a la población y a la lista de muestras del ejemplo. Distribución muestral de la media. En el ejemplo 4 supimos que la selección al azar y con reemplazo de muestra del tamaño de la N de 52 de la población consiste en 2, 3 y 10, donde los valores corresponden al número de integrantes de hogares. En la tabla 6.4 se listan las 9 muestras diferentes posibles. En inciso A pide calcular la media de cada una de las 9 muestras, luego resuma la distribución muestral de las medianas en una tabla que represente la distribución de probabilidad. Sugerencia, utilice un formato similar al de la tabla de las 6.5. Estos datos están en el libro. Para el inciso B, compare la media poblacional con la media de las medias muestrales. El inciso C, la pregunta es, ¿las medias muestrales coinciden con el valor de la media proporcional, de la media poblacional? En general, las medianas muestras son buenos estimadores de las medianas poblaciones. ¿Y por qué? Para el inciso A, pues, realizamos la tabla de acuerdo a los datos que nos habían proporcionado o que identificamos en el libro, que son los que muestro aquí. Para el inciso B, la mediana poblacional es de 3, la media de las medianas muestras es 5, los valores no son iguales, como podemos apreciarlos, ¿no? Las medianas muestrales no coinciden con la mediana poblacional de 3, de manera que las medianas muestrales no son buenos estimadores de las medianas poblacionales. Siguiendo con el 6.6, la distribución normal como aproximación de distribución binomial. La pregunta es aplicación de la corrección por continuidad. En los ejercicios 5 a 12 los valores específicos son discretos. Utilice la corrección por continuidad y describa la región de la distribución normal que corresponde a la probabilidad indicada. Por ejemplo, la probabilidad de más de 20 artículos defectuosos corresponde al área de la curva normal descrita en una respuesta. El área de la derecha de 20.5. Hacen la primera pregunta de probabilidad. ¿De qué más de 8 senadores sean mujeres? Esta gráfica también se encuentra en el formato de Minitab. Para el área de la derecha es de 8.5. La probabilidad de recibir al menos 2 multas de tránsito en el año, esta es de 1.5 de acuerdo al área de la curva, como se muestran en las imágenes. Para esta pregunta dice, el uso de la aproximación normal en los ejercicios 13 y 16 realice lo siguiente. A. Calcule la probabilidad binominal indicada por medio de la tabla A1, apéndice A.
B, si NP tiene el valor de 5 y NQ el otro valor de 5, también estime la probabilidad indicada utilizando la distribución normal como aproximación de la distribución binomial. Si NP o 5NQ, entonces establezca la aproximación normal que no es adecuada. La 13 nos dan como dato con N 510 y con P 50.5. Calcule la P3. El resultado sería 0.117. La distribución normal como aproximación es de 1140 con herramienta tecnológica. Pasamos con la siguiente pregunta. El siguiente nivel, que es 6.7, evaluación de normalidad. En el primer ejercicio dice determinación de normalidad. En los ejercicios 9 a 12, remítase al conjunto de datos indicados y determine si los datos se distribuyen de manera normal o no. Suponga que este requisito es flexible en el sentido de que la distribución poblacional no es necesaria ser exactamente normal, sino que debe de tratarse de una distribución cuya forma se aproxima a la campana. En la primera pregunta, viajes de transbordador espacial, las duraciones en horas de los vuelos de transportador Space Transport System de la NASA, como aparece en el conjunto de datos de 10 del apéndice B. Para este el dato es normal. Agrego la pantallita también del formato de Minitab. Vuelos de astronautas, el número de vuelos de astronautas de la NASA, como aparecen en el conjunto de datos, 12 del apéndice B. El dato también es normal. En la siguiente pregunta, días, grados de calefacción, los días de grado de calefacción, como aparecen en el conjunto de datos del apéndice B. El dato no es normal. La siguiente pregunta dice que el voltaje de generador, los niveles de voltaje medidos de un generador, tal como se enlistan en el conjunto de datos de la 13 del apéndice B, también para este dato no es normal. Solo para mencionar, tomé los datos de esta tabla, aplicándolos al formato de Minitab, agrego también los pasos, las imágenes de cómo realizarlos. También pues quiero compartir con ustedes la forma de realización. Pones los datos, previamente yo ya los tengo establecidos, te vas a la parte de estadísticas. En la parte de estadísticas básicas, la prueba de normalidad, y automáticamente te va a pedir cambiar los datos que tú vayas agregando para que te dé el formato, ¿no? Y ya ahí tú decidir que tiene aquí también la media, que te da las cantidades, la desviación estándar, el valor de n, el valor de AD, el valor de probabilidad. Está muy completa la herramienta y creo que es muy fácil de identificarlo, ¿no? Pues también agrego aquí una parte, en la parte de Minitab, la forma de cómo realizarlos. Muy bien, pues hasta aquí hemos terminado la unidad 2. Cabe mencionar que los ejercicios extraídos del libro de estadística de Mario Triola, pongo aquí la imagen de la presentación, y pues muchas gracias. Me despido. Esta es la unidad 2 para la tarea de inferencial 1 de la carrera de Ingeniería en Logística.